Eso sí es importante, porque prepara un poco los corazones, ¿sí? Y nos hace pensar en expresarnos de una forma que no podemos expresarlo, sino a través solamente del canto. Qué hermoso es poder cantar. Y hoy vamos a tratar un tema que quizás a veces no lo vemos muy seguido, o quizás sí, para algunos. Y para eso los invito a leer en Efesios capítulo 4, versículo 2. Agradezco la invitación, espero que el Señor les pueda hablar como me habló a mí a través de este tema y que realmente todos podamos salir enriquecidos en esta mañana. Espero no irme del tiempo, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Capítulo 4, versículo 11, es un pasaje muy conocido, muy extenso, pero que a la vez vamos a tratar de sacar algunos principios, no todo porque es muy largo, todo lo que dice aquí, ¿no? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, Cristo, ¿no? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta acá la lectura principal que se da esta mañana. Para muchos en el mundo, por así llamarlo, religioso de la actualidad, el ser miembro de una iglesia es como mirar un programa de televisión. Y hoy, después de la pandemia, que ya quizás está un poco retroceso, notamos un fuerte incremento en este problema debido a la utilización de la tecnología. Para muchos fue de mucha bendición, para otros no lo fue tanto. Muchos prefieren ser espectadores, esto ya no estamos hablando solamente de la tecnología. Muchos prefieren ser espectadores mientras los demás participan activamente en la obra del Señor. El mirar la televisión requiere un poco de esfuerzo o ningún esfuerzo de parte nuestra. Solamente tenemos que ir, sentarnos, nos colocamos delante de la pantalla y empezamos a absorber las imágenes que vemos en esa pantalla. Es fácil, de alguna forma, ser un espectador. Esto se demuestra por el tiempo que la gente pasa leyendo en comparación con el tiempo que pasa mirando programas de televisión. La gente lee menos porque la lectura requiere de un esfuerzo. Para leer es necesario concentrarnos y usar nuestro cerebro. Algo semejante a veces ocurre en la iglesia. Las personas, los hermanos, algunos, prefieren ser espectadores para limitar su nivel de participación dentro de la iglesia. El involucrarse en la obra de la iglesia requiere que uno dedique su tiempo, su energía, y algunos quizás no están dispuestos a poner esto en juego. Un hermano nos compartía que en su iglesia, un cierto miembro de esa iglesia se oponía a la construcción de un nuevo púlpito. Estuvo presente durante la construcción de ese púlpito solamente observando, pero no fue capaz de ayudar en nada para que eso sucediera. Pasó todo el tiempo mirándonos sin darle ninguna mano para poder realizar la construcción. La palabra de Dios, por otra parte, pinta un cuadro muy distinto de los que son miembros fieles del cuerpo de Cristo. Tales hermanos están dispuestos a hacer sacrificios para promover el crecimiento y la estabilidad espiritual de sus hermanos en Cristo. Los que edifican el cuerpo están contentos de poder entregarse a la obra del Señor porque prefieren ser participantes
y no solamente espectadores. Y hoy trataremos de ver varios principios que son necesarios para edificar el cuerpo de Cristo y cómo podemos cada uno ayudar para que esto ocurra. Como verdaderos cristianos tenemos que tener la plena seguridad que Dios no quiere que seamos espectadores. Primero vamos a ver un poco el significado de la palabra edificación. Edificar significa o se entiende como construir. En el contexto cristiano significa fortalecer a alguien o ser fortalecido con relación a Dios al caminar cristiano, a nuestra santidad. Edificación es la traducción española de la palabra griega ikodome, que está compuesta por ikos, que es una casa, y dome, que significa construir. En el sentido literal, esta palabra se emplea para describir un edificio, como el Señor describía los edificios del templo. Es una construcción hecha con materiales resistentes para albergar personas, hacer actividades, etc. En la Biblia, este término se usa para referirse a la acción de desarrollar el crecimiento espiritual de uno mismo o de otros, como vamos a ver más adelante. Se usa para referirse a la acción de desarrollar el crecimiento espiritual de uno mismo o de otros. ¿Y qué entendemos por esto de crecimiento espiritual? Que quizás muchas veces lo hablamos, lo decimos. Ahí si vemos, vamos a Gálatas capítulo 5, no lo vamos a leer ahora, pero todos conocemos, allí del 19 al 23, donde nos habla del fruto del Espíritu, encontramos ahí dos listas, ¿sí? La primera, del 19 al 21, menciona lo que son las obras de la carne. Estas son cosas con las cuales nos identificamos cuando estamos lejos de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Las obras de la carne es algo o actividad que nosotros debemos confesar, arrepentirnos y con la ayuda de Dios vencerlas ahora que nosotros somos cristianos. Mientras experimentamos el crecimiento espiritual, entonces las obras de la carne serán menos evidentes en nuestras vidas. La segunda lista es la relacionada con el fruto del Espíritu Santo. Y esto es lo que debería caracterizar nuestra vida ahora que hemos experimentado la salvación en Jesucristo. El crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en la vida del creyente. El crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida que ocurre a medida que estudiamos y aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y andamos según el Espíritu. Es decir, a medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y en obediencia responde a los mandatos básicos de las Escrituras, entonces crece en su vida espiritual. En el sentido figurado, la edificación se refiere a lo que promueve el crecimiento espiritual de la Iglesia, la cual es la casa de Dios. Y teniendo un poco en cuenta esta pequeña introducción, vamos a decir que Dios quiere que cada creyente ayude a edificar el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, la Iglesia. Dios quiere que cada creyente esté involucrado en la edificación del cuerpo. Nadie está exento de esto, es decir, nadie está libre de esta obligación. Todos deben contribuir a esta obra. Entonces puede ser que en esta mañana nos preguntemos, ¿qué puedo hacer yo para contribuir al crecimiento de la iglesia local? ¿Qué función puedo yo cumplir o llevar a cabo como miembro del cuerpo? ¿Cómo encajo yo en todo esto? ¿Cuál es mi papel en todo esto? Y para contestar estas preguntas, primero debo saber que nuestra participación en la edificación del cuerpo de Cristo no solamente es necesaria, sino también un mandato dado por Dios. Allí en Romanos capítulo 14, versículo 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano.
En otra traducción dice, por eso dejemos de criticarnos o de condenarnos unos a otros, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarle a cometer pecados. Dios nos está diciendo que no debemos condenar a otros por cuestiones de juicio personal, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En otras palabras, ayudarnos en su crecimiento espiritual y no impedirlo. Más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 18 y 19, dice el camino que debemos seguir. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y será estimado por todos, dice otra traducción. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Y aquí la frase "el que" se encuentra en este versículo indica una acción individual, cada uno de nosotros, ¿sí? Porque el que de esta manera sirve a Dios, ¿sí? En forma individual. Si queremos realmente servir a Cristo y ser aceptables a Dios, entonces debemos asegurarnos que no estamos poniendo ningún tropiezo, ningún obstáculo en el camino de nuestro hermano, sino todo lo contrario. Quizás tenemos que recordar esto cada vez que decidimos no reunirnos en la iglesia o no venir a reunirnos en la iglesia por cuestiones que a veces no son justificables, ¿no? Y quizás tenemos que recordar esto porque a veces está presente también la edificación a cada uno de nuestros hermanos. En Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Encontramos aquí también la acción individual, indicada por las palabras cada uno de nosotros. Es interesante notar aquí que la edificación de otros, la cual es la responsabilidad de todos, no se limita a miembros de la iglesia local. Nuestras palabras y hechos deben tener el propósito también de edificar a nuestro prójimo, es decir, a aquel que se encuentra compartiendo nuestra vida diaria. A veces creemos que solamente esto ocurre en la iglesia, pero también nuestro testimonio, nuestro consejo bíblico, aquellas personas que nos rodean que todavía no conocen al Señor, pueden contribuir de alguna forma al conocimiento espiritual. Otro punto es que la edificación tiene como objetivo el bien de los demás, lo que es bueno. Miren en 1 Corintios 14:26 dice, cuando os reunís, que todo se haga para edificación. Cuando os reunís, en ese capítulo 14, Pablo está explicando que había algunos dones que realmente no eran de edificación. Y algunos estaban muy convencidos y buscaban ese tipo de dones que de alguna forma eran llamativos, ¿no? Para los que participaban de eso. Pero realmente no eran necesarios dentro de la iglesia local. Pero lo que los corintios no entendieron cómo edificar correctamente quizás a sus hermanos al ejercer estos dones espirituales. Pero lo que sí los corintios estaban involucrados, cada uno estaba haciendo el esfuerzo para poder edificar a sus hermanos. En los versículos que leímos el versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí la palabra perfeccionar nos habla de capacitar para tener una plena o completa preparación. Los que poseen estos dones en la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar o capacitar a las personas para que sirvan en sus diferentes servicios a Dios o ministerios. Ahí menciona algunos dones que ya no
no se utilizan porque fueron utilizados durante la fundación de la iglesia. Pero los evangelistas, los pastores, maestros, ¿sí? Están aquí para, de alguna forma, capacitar a las personas para que sirvan en sus diferentes servicios o ministerios dentro de la iglesia. Pero algo importante es que la obra del ministerio, que es el servicio espiritual requerido de cada creyente para la edificación del cuerpo, es la responsabilidad de todos los miembros. Dios quiere que todos los cristianos ayuden a edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. No solamente un grupo de hermanos, sino que cada uno de nosotros puede ser de edificación a nuestro hermano. Ahí en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra versión dice, cada parte cumple su función y así el cuerpo crece y se fortalece por el amor. De quien todo el cuerpo, después otra versión dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El crecimiento del cuerpo para su propia edificación ocurre solamente cuando cada miembro pone de su parte. Y como dijimos antes, nadie está exento de esta obligación. Esta palabra actividad que encontramos acá viene la palabra griega energia o energía y significa funcionamiento o esfuerzo. Funcionamiento o esfuerzo. Por lo tanto, uno debe ayudar a edificar el cuerpo y para eso Dios quiere que le dediquemos nuestro tiempo y nuestra energía. Y seguramente que si Dios está pidiendo a nosotros, sabe que podemos nosotros llevarlo a cabo. Entonces, cada cristiano debe preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la edificación de la iglesia? ¿Cómo puedo yo ayudar a mis hermanos a crecer espiritualmente? Y vemos algunas cosas que todos podemos hacer para ayudar en esta obra importante. Cosas que promueven el crecimiento dentro del cuerpo. La primera estrategia para edificar el cuerpo requiere, entonces, apartar un tiempo para Dios y para nuestros hermanos. La razón por la cual algunos no contribuyen a la edificación del cuerpo no es porque no tengan la capacidad de poder hacerlo, sino porque no apartan un tiempo de sus actividades habituales para dedicarlo exclusivamente a la obra del Señor. No edifican como deben porque están demasiado ocupados en otras cosas y por consiguiente la iglesia no crece como debe. Este principio lo vemos claramente ahí en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto no quiere decir que debemos hacer una lista de prioridades y poner primero el reino de Dios, sino que cada cosa que hacemos debemos hacerla en base a este principio. Por ejemplo, raramente tenemos que escoger entre honrar a Dios o amar a nuestras esposas o ser buenos trabajadores. Honramos a Dios y buscamos el reino de Dios al ser buenos esposos y trabajadores. Nuestro estilo de vida es así, buscar primeramente el reino de Dios. Lo que este versículo sí demanda es un compromiso para encontrar y hacer la voluntad de Dios. Y este compromiso debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. E involucra estar invirtiendo mi tiempo para servirle a Él y las demás cosas entonces van a poder ser agregadas. En Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Otra versión dice: seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando de las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos, consolarnos, fortalecernos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Podemos estar seguros de una cosa: cuando nos esforzamos por poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, pese a nuestras aflicciones, pese a nuestras pruebas, entonces promovemos la edificación del cuerpo. Dios nos puede usar en esta obra. Cuando nos congregamos fielmente con el pueblo de Dios, promovemos la edificación del cuerpo solo por estar presentes. Y algo importante que dice en el versículo 16: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es una de las cosas más incomprendidas del mundo de hoy, y sin embargo no hay nada más edificante para el cuerpo de Cristo que el amor. Si nosotros no entendemos lo que significa amar a nuestros hermanos, ¿cómo podemos entonces ayudarlos a edificarlos dentro del cuerpo de Cristo? En el sentido más básico podemos decir que esta palabra significa buena voluntad activa hacia los demás. Es servir a otros sin esperar nada a cambio. Es fruto del Espíritu Santo. Se utiliza acá la palabra griega ágape, que describe el amor cristiano, que no es una simple experiencia emocional, sino que es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de nuestra voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que por diferentes razones no nos agrada. Pero no se nos pide que amemos quizás a nuestros enemigos y a los hombres en general de la misma forma que podemos amar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Pero sí te manda que tengamos en todo tiempo una actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importarnos su condición. Lo que se dice acerca del amor en las Escrituras podemos relacionarlo con la edificación. Allí, por ejemplo, en 1 Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropieza. Es decir, andar en la luz de Cristo significa amar. El que ama a su hermano permanece en la luz. En Romanos 14:19 leímos lo que contribuye a la edificación mutua. Vamos a demostrar nuestro amor a nuestro hermano, no poniendo obstáculos o piedra de tropiezo para que no sea edificado. Si realmente nos interesa el bien de nuestros hermanos en Cristo, tendremos que demostrarles que es así en realidad. 1 Juan 3:18 dice: hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Entonces, si queremos edificar el cuerpo de Cristo, tenemos que abrir nuestro corazón a nuestros hermanos y mostrarlos que nos importa su bienestar. Debemos hacerlo con humildad, debemos hacerlo con paciencia, debemos hacerlo con mansedumbre, pero también con convicción, tomando una decisión y perseverar en ella. No podemos aceptar rendirnos, no podemos aceptar renunciar a esta misión. Quiero que sientan unos minutos para aquellos que aún no han aceptado o comprendido el mensaje de salvación, la buena salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y agrega Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué es necesaria esta salvación? ¿Cómo nos salva Cristo? Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente es apenas morirá alguno por un justo, con todo puede hacer que algunos van a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La primera verdad es que Cristo salva a los pecadores, muriendo por ellos. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos creó para su gloria. Su propósito de crearnos fue para que su propia excelencia, sabiduría, justicia, poder y amor fueran reconocidas por cada una de sus criaturas y que puedan vivir en este ámbito disfrutando de la presencia de Dios en medio de su creación. Cada hombre debía vivir para la gloria de Dios y para ello debía confiar en Él, agradecerle, amarle y obedecerle. Pero el hombre decidió no glorificar a Dios. Cualquiera de nosotros podemos decir que no le hemos amado, no le hemos obedecido. No importa si nos consideramos buenas personas o no, debemos admitir que Dios no es el centro de nuestra vida. Es por esta razón que la palabra de Dios nos dice que delante de Dios somos considerados pecadores, porque hemos decidido desobedecer todo lo que era preparado para nosotros, haciendo de nuestra vida lo que más nos place, lo que creemos que es bueno. Pero algo que no sabemos es que el pecado no es bueno, sino que el pecado es malo y el pecado destruye. Lo que Cristo hace es dar vida, lo que el pecado hace es dar muerte. Por eso todos fuimos sometidos a la justa condenación de Dios por nuestros pecados. Un asunto que a veces es considerado no tan importante, ¿no? Pero se espera una condenación eterna, no algo que morimos y se acabó, sino una vez que morimos comienza la eternidad. Y para aquellos que no hayan comprendido lo que Dios hizo a través de Cristo, les queda una condenación eterna y realmente de muchos con un sufrimiento que nunca cesará. Hemos decidido menospreciar su gloria con indiferencia de nuestra incredulidad, de nuestra ingratitud y de nuestra desobediencia. Por eso allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dios nos ama, como vimos allí, decía que acabamos de leer, por su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores. Él nos ama, pero también no deja de ser un Dios justo. Y como Dios es justo y también es amor, tiene que buscar la forma para resolver este conflicto en donde nos ama, pero también por ser pecadores y su justicia merecemos entonces el castigo. ¿Y cómo lo hace? Ahí en Marcos 10:45 nos dice que Cristo vino al mundo para dar su vida en rescate de muchos. Si bien Él murió por toda la humanidad, muchos lo rechazaron y no creyeron en Él, pero muchos siguen creyendo en Él como su Salvador. Y este rescate se lleva a cabo por el pago de un precio que establece la libertad de los pecadores de la justa ira de Dios. De la justa ira de Dios. Y el precio fue la muerte de Cristo. ¿Qué era Cristo? Muchos hablan de muchas cosas, ¿no? Con respecto a que fue un engañador, otro que fue un gran maestro, otro que fue una persona buena, alguien que hizo milagros. Pero Cristo era el mismo Dios hecho carne. Y Él dejó la gloria, se humilló, por amor de cada uno de nosotros, y tomó un lugar allí en la cruz, muriendo y pagando el precio de nuestro rescate.
Nosotros no podíamos alcanzar su gloria por nuestros esfuerzos, sino que Dios muestra su amor para con nosotros, enviando a su Salvador. Así que si creemos, si reconocemos que somos pecadores, si creemos en Cristo como nuestro Salvador, si realmente le pedimos perdón por nuestros pecados, entonces Él puede hacer en nosotros la obra de volver a tener esa misma intimidad que teníamos o que para la cual hemos sido creados para darle gloria a Dios y reflejar en nuestra vida la gloria de Dios llevada a cada lugar en tinieblas que se encuentra en este mundo. Vivimos tiempos muy complicados. La pandemia que está en retroceso, la posible guerra nuclear, los conflictos raciales. No sé si está en retroceso, no sé, algo que opinan, está en retroceso la pandemia. Parece que sí. Bueno. Los conflictos económicos y demás. Pero el mayor peligro que enfrenta la humanidad, y de la cual a veces no es consciente, es la ira de Dios. Donde la justicia de Dios reclama nuestra condena porque todos, cada uno de nosotros, hemos pecado, despreciando a Dios y su nombre. Yo no los conozco a todos, pero quizás estás viniendo de la iglesia o es la primera vez que venís a este lugar, y yo te digo que hoy no te vayas, porque ya te digo, lo importante no es todo lo que ves, sino el alma, dónde va una vez que morimos. A veces decimos, tenemos tiempo para hacer muchas cosas y nos equivocamos. Yo creía, el comerciano que está conmigo allá en la iglesia nacida, su experiencia fue con un muchacho de su trabajo, en donde él se animó a poder hablarle sobre el Evangelio. Y dijo, no, mira, lo haremos en otro momento. Y resulta que salió con la camioneta, tuvo un accidente y falleció. Y a veces nosotros creemos que la vida, un chico joven, no estoy hablando de nadie, a veces creemos que la vida es larga y podemos tomar decisiones cuando queremos. Pero muchas veces hay que tomar la decisión en el momento oportuno. Por eso, hoy puede ser el día en que vos pienses en esto. Si hoy morís, ¿a dónde vas? Y quiero concluir con lo que veníamos hablando con nuestros hermanos, que lo opuesto de hipodome, que significa, es la palabra catástrofe. La palabra griega catástrofe. Es decir, una destrucción inesperada. Quizás como hermanos, como participantes del cuerpo de Cristo, tenemos que decidir cuál de estas dos cosas preferimos en la iglesia. Y quiero terminar con una ilustración que habla de nuestra ausencia en la iglesia. Y esta persona escribe: mi ausencia en la iglesia hizo que algunos dudaran de que el cristianismo sea real. Mi ausencia en la iglesia hizo que otros pensaran que yo soy un hipócrita. Mi ausencia en la iglesia hizo que otros consideraran mi bienestar espiritual y el de los demás como un asunto sin importancia. Mi ausencia en la iglesia hizo que se debilitara la eficacia del culto en la iglesia. Hizo que el predicador encontrara más difícil poder presentar el mensaje. Hizo que los hermanos se desalentaran y por ende no alcanzaran la bendición de Dios. Hizo que muchos dejaran de asistir a la iglesia. Hizo que me fuera más difícil enfrentarme a las tentaciones del maligno. Hizo que se propagara más el hábito de no asistir. Y le digo entonces este versículo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, buscando edificar a mi hermano.
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que bendiga su palabra.